Llegan Walactiwit Nukuskumpawan. Este día les voy a estar platicando la primera vez que nos amenazaron por estar trabajando el tema del náhuatl. ¡Ay, chisme, chisme, chisme! Bueno, quiero decirles que es la primera vez, para empezar, que voy a platicar esto públicamente. Las personas cercanas a mí probablemente ya lo sepan y saben que esto no se quedó solo en amenazas, sino que cumplieron lo que me habían amenazado. Entonces, voy a dar detalles sin nombres de organizaciones, sin nombres de personas, o al menos de las partes negativas o involucradas, pero voy a contarles así todos los detalles de lo que pasó en esa ocasión, que no es la única amenaza que hemos recibido, porque hemos recibido dos desde que estamos trabajando este tema, pero hoy nos vamos a centrar en la primera vez que nos pasó. Así que comencemos con la historia. Veamos este caso. Bueno, quiero contarles que esto pasó hace más o menos 5 años. Y yo me encontraba trabajando en una comunidad de nahuablantes, con nahuablantes. Y pues prácticamente yo llegué y yo me di cuenta poco a poco de algunos abusos que estaban ocurriendo en la comunidad. De algunas faltas de respeto, de algunos maltratos, violencia que se estaba suscitando, que estaba pasando dentro de la comunidad. Y pues ahí es donde comenzó el problema, porque yo sinceramente soy de las personas que si yo miro una injusticia, yo no me voy a callar, yo denuncio, yo alzo la voz por esas personas, me meto a defender a esas personas. Entonces ese es un lado muy impulsivo mío, que si yo miro algo que no está bien, algo que está mal, pues yo me levanto y actúo, trato de cambiar la situación, y pues exactamente eso fue lo que vino a meterme en problemas en esa ocasión. Y bueno, entonces para eso yo estaba trabajando en una organización del Estado. Y bueno, entonces yo comencé a escuchar a las abuelas, comencé a oír sus testimonios de lo que había pasado, y me decían, ah, no, es que nos llaman de tal manera. Incluso yo recuerdo algunas frases que se quedaron en mi mente y que siempre van a estar ahí. Dice, es que nos llaman indias patas rajadas, es que o sea, y yo veía también los tratos que se les daban. Y entonces yo decía, es que pareciera, o sea, que son como que esclavas, no estamos en otra época. Y todo eso me molestaba a mí, y venía yo y pues yo dije, como estoy en una organización del Estado, yo podría ayudarlas a las abuelas. Entonces voy a ir y contarle esto a mi jefa. Y pues eso fue lo que hice realmente, pero mi jefa probablemente lo miraba como algún chambre de pueblo, como algo que realmente no le interesaba, y la verdad que no tenía nada que ver con el trabajo que estábamos realizando, pues entonces eran como cosas que se decían aquí, cosas que se decían allá, pero también cosas que yo miraba. Y pues todo esto, bueno, yo cumplía en decirlo, en denunciarlo, y pues así fue pasando el tiempo, y fue pasando el tiempo, y pues nunca se hizo nada en ese sentido. Pero yo al ver que, por ejemplo, mi jefa no escuchaba lo que yo le estaba diciendo, también cité al contador del proyecto, y entonces yo le dije, me gustaría que usted fuera, yo puedo platicar con los que dirigen esa organización o ese lugar, y usted entrevista a las abuelas, y entonces yo le hago tiempecito para que ellas puedan hablarle libremente, porque por miedo, por temor a represalias, pues las abuelas no decían nada a las personas que llegaban. Entonces yo intenté hacer eso, y de hecho se logró. La persona logró escuchar a las abuelas. Yo les decía a las abuelas, platíquenle a él sin pena, yo voy a entretener a estas personas. Y bueno, y así prácticamente se logró que escucharan, y que escucharan de primera mano, y que les creyeran más a ellas, porque probablemente a mí no me creían, o no me creía mi jefa, porque decían, ah, son cositas que pasan en el pueblo, y que a veces hablan de una persona y hablan de otra.
pero realmente no era eso lo que estaba pasando, sino que era algo real y había maltrato real lo que estaba ocurriendo. Algo que quiero decirles es que un título universitario o un puesto o un cargo en tu trabajo no te va a hacer ni mejor ni peor persona. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y que no se nos suba a la cabeza todo esto que nosotros estamos haciendo, porque eran personas de verdad que muy preparadas académicamente, que tenían muchos estudios, no voy a decir más, pero de verdad que pensaban que el tener un nivel de estudio superior a las abuelas que pues no tienen estudios, ni a veces ni los más básicos, porque a veces no sabían leer ni escribir, pero estaban en ese lugar, esto es lo que hacía que se les viera de menos y que se les tratara como que si fuesen unas esclavas o como que fuesen nada, como que si fueran, no sé, algo terrible. Y bueno, esto, quiero decirles que esto había ocurrido desde hace muchos años, no solo desde que yo llegué, porque cuando yo escuché, por ejemplo, a Nancy Anastasia, ella me contó también que ella había estado en este lugar, en este sitio, y que a ella le habían inventado cosas para poder sacarla de ese lugar y por eso ya se había quedado sin trabajo y todo eso. Entonces fue algo, o sea, es algo que ya había ocurrido desde hace mucho tiempo. Incluso en el pueblo se cuenta que otra señora pues no la pudieron sacar, pero que eh, la persona había muerto em, por este mismo tema de la brujería. Entonces, y bueno, no ha sido la única persona que dicen que se ha muerto por brujería ahí, sino que hasta el momento dicen que son 3 personas, e incluso yo pude haber sido un cuarto, pero nos movimos. Y bueno, por ahí va el tema. Vamos, pero voy a llevarlos y darles todo lo que pasó antes de que llegara el momento cumbre donde yo recibo esta amenaza. Y entonces, por estos rumores o por estos comentarios que existían entre las abuelas, entre la comunidad, ellas no pensaban nunca en denunciar este tipo de cosas que estaban pasando. ¿Por qué? Porque primero existía un miedo o un respeto, tal vez incluso algo extraño, porque eran personas muy preparadas académicamente y personas también que tenían sus conocimientos en brujería. Entonces, de hecho, yo escuché y documenté y también denuncié que que se les intimidaba de esta manera. Se les decía, no puedes decir nada porque no sabes lo que yo te voy a hacer, o no puedes decir nada porque ni se te ocurra porque ya sabes de lo que soy capaz. Y entonces todo esto, más las muertes extrañas, digamos, que tuvieron, no es que les mataron ni nada, sino que estas personas que se creían que habían muerto por trabajos de brujería, bueno, son personas que de repente, de un día a otro, estaban bien y caen con un mal que no le encuentran ni qué es y mueren al mes, a la semana. Entonces es algo así. De hecho, una de estas 3 personas que murió, un día antes estaba bien, estaba contenta, estaba feliz. Y pues al día siguiente, bueno, dicen que solo le dio un dolor de cabeza y rapidito se fue. Y pues era de las personas que denunciaba este tipo de atropellos que ocurrían en este sitio. Entonces, al tener todo todos estos actos previos, digamos, de que habían personas que habían muerto por supuestamente, vamos a decir supuestamente, aunque yo personalmente creo que puede estar pasando esto, porque así como existen las cosas buenas, existen las cosas malas también. Entonces, tenían ese temor, ¿verdad? Ay, no podemos decir nada porque hay personas que han muerto por estar denunciando, por estar diciendo esto. Y no es porque las mataban, vuelvo a decir, ¿verdad? Sino que porque comenzaban a padecer problemas de salud que no se entendían de dónde aparecían o de repente caían así.
Entonces, y decían, no, es que sí, esta persona tenía problemas con tal persona, o esta persona sí le gustaba mucho pelear o le gustaba mucho decir las cosas y no se quedaba callada y miren lo que le pasó. Entonces, existía ese temor, esa intimidación también, porque yo logré escuchar de personas que me decían, sí, esto me ha dicho a mí y yo no puedo hablar. Y para todo esto, créanme que yo me comencé a sentir terrible, yo me sentía como entre la espada y la pared porque no hallaba qué hacer. O sea, yo denunciaba con mi superior, con mi jefa, y no me hacían caso. Ya tenían algunos comentarios de las abuelas, pero igual no podían hacer nada o no hacían nada. Entonces yo me sentía frustrado, me sentía enojado. Me comencé a sentir muy mal y bueno, de hecho ahí es donde conocí y me comencé a llevar bien con las abuelas, todo el cariño y el apoyo y la confianza que me tienen es gracias a todo este problema que les estoy comentando. Y ahí conocí a Nancy Sixta, ahí conocí a todas las abuelas con las que seguramente ustedes nos han visto trabajando. Y bueno, entonces yo comencé a ver de qué manera se les defendía. Y entonces yo dije, como no están haciendo nada, voy a comenzar a tomar el problema con mis manos. Y ahí fue donde realmente eh, me metí en un gran problema. Y bueno, para no hacerles tan largo el cuento, en una actividad, creo que era el Día del Niño o una actividad así de octubre que se tenía en el pueblo, yo llegué, creo que probablemente llegué más temprano de lo que esperaban las personas. Y entonces estaban tratando muy mal, estaban diciendo unas cosas que me molestaron muchísimo y de hecho del trabajo donde estábamos a mí me habían mandado ese día porque nosotros llevábamos muchas cosas, llevábamos piñatas, dulces, creo que hasta pasteles, no me acuerdo, todo para la fiesta. ¿Verdad? Entonces, cuando llegamos, yo le dije al señor que nos acompañaba que escuchara todo lo que estaba diciendo, porque tal vez él también me servía de testigo. Y, y bueno, así nos quedamos escuchando en la parte de atrás, sin interrumpir. Y la verdad es que, bueno, lo que habíamos estado denunciando desde bueno, todo el año prácticamente. Entonces yo le pedí de favor, escuche y si me puede ayudar, tal vez allá con los jefes, les contamos todo lo que está pasando. Y bueno, cuando finalizó toda la actividad se realizó con los niños, no interrumpimos ni nada. Entonces, cuando termina la actividad, digamos, yo llegué tempranísimo, ¿verdad? Antes de las 7 probablemente, 7, 8 de la mañana. Y bueno, la actividad terminó como al mediodía. Entonces al mediodía yo pedí que nos reuniéramos. Y bueno, ahí es donde pasó todo. Entonces nos sentamos, recuerdo, en un círculo con todas las abuelas, con estas personas. Y yo dije en esa reunión y les dije, fíjense que yo escuché esto y esto y esto y esto en la mañana y lo escuché yo, a mí nadie me lo ha contado. Yo me quedé en la parte de atrás y me quedé escuchando todo lo que estaban diciendo, todo lo que estaba pasando. Y pues que a mí no me parecía algo correcto, algo que estaba bien y que por esa misma razón les quería decir que detuvieran esto porque yo iba a avisar, le dije a mi jefa, o sea, como que yo nunca había dicho nada, ¿verdad? Pero realmente yo ya había llevado estas noticias o contado de lo que estaba pasando en la comunidad. Entonces yo les dije, le voy a tener que contarle, voy a tener que llamarle a mi jefa y voy a tener que decirle todo lo que está pasando porque realmente no me gusta y es algo que se tiene que detener ya. Recuerdo que esa vez yo estaba temblando y de hecho cada vez que me acuerdo me vuelve a atacar los nervios. Ahorita ya casi estoy otra vez temblando. Y recuerdo que, bueno, dije eso, que no me parecía todo lo que habíamos escuchado y las personas comenzaron a negarlo. No, nosotros no hemos dicho nada, no hemos dicho eso, ¿cómo va a creer? No, y entre un grupito de personas que son las que hacían esto, pues comenzaron a defenderse y a decir, no, ¿cómo va a creer? Son inventos suyos, nadie ha dicho eso y que nadie trata así de esta manera y que no sé qué.
Y pues yo les dije, no, la verdad es que yo escuché y, y entonces yo no quise decir que el otro compañero había escuchado también para no meterle en problemas. Bueno, de hecho él ni estaba en la reunión, entonces estaba esperándonos, ¿verdad? En la parte de afuera. Entonces, pero yo les dije, pero yo tengo que dejar como un precedente de lo que ocurrió y yo voy a hablar con mis jefes y voy a comentar porque la verdad es que no es una cosa que me agradó. Y entonces justamente ahí lo que pasa es que la persona esta, eh, que de hecho en náhuatl, en la comunidad le tienen un nombre que se llama Sihuaguat. Sihuaguat es como una mujer culebra, o algunas otras le dicen Nesihuagulut, que es la mujer alacrán. Es un apodo bastante fuerte en la comunidad si te lo ganases porque sos una persona muy mala o muy malo. Entonces me cita. Bueno, en esa misma reunión me pide que por favor hablar conmigo. Y bueno, yo con mucho miedo y todo, recuerdo que em, cuando íbamos de camino, porque nos íbamos a dirigir a otro lugar, no donde estábamos reunidos, vengo yo y activo mi celular y busco la grabadora y comienzo a grabar todo lo que estaba pasando. Entonces, porque yo sabía que a mí me iban a amenazar o que a mí me iban a intimidar, algo me iba a pasar, algo me iban a hacer. Entonces, yo voy con esta persona y todo se está grabando. Yo me puse creo que la tenía en la mano, me lo puse en la bolsa, no sé, pero todo quedó grabado. Y entonces vengo yo, bueno, y sí, dígame, entonces, ¿qué pasó? Y me dice, y se puso así en modo seria esta persona y me dijo, ya no quiero que siga viniendo al pueblo. Y óigalo bien, se lo estoy advirtiendo y se lo estoy amenazando, me dijo. Si yo lo vuelvo a ver otra vez acá en el pueblo, aténgase a las consecuencias porque usted no sabe de lo que yo soy capaz de hacerle, me dijo. Yo en ese momento sentí que pues el mundo se me vino abajo porque tenía una amenaza de no regresar otra vez al pueblo a realizar el trabajo que a mí me había gustado muchísimo. Yo decía, por Dios, pero ¿y qué van a hacer las señoras? Si ya no voy a estar yo acá, va a seguir pasando lo mismo, eso se le tiene que poner un alto. Y miren, yo me puse tan nervioso, yo realmente ya ni recuerdo qué fue lo que le comenté. Yo me puse tan nervioso. Yo me acuerdo que ese día nos regresamos después de esa reunión y yo casi que iba llorando en todo el camino porque nos habían dado transporte. Y entonces el señor que llevaba el carro me dijo que le había pasado, que se siente mal o algo. Y yo comencé a contarle todo, le dije, mire, es que me amenazaron y ya no quieren que vuelva al pueblo. Y pues no sé, o sea, yo casi llorando, no sé si estaba llorando, la verdad, yo me sentía muy mal, me sentía muy mal. Y comencé desde el camino porque yo dije, voy a renunciar, yo ya no voy a regresar al pueblo porque de verdad yo tenía un miedo, un temor así terriblemente porque ya me habían dicho que ella era bruja, ya me habían dicho que también ella tiene contacto con pandilleros, entonces yo me quedé y dije, la verdad es que no me conviene seguir viniendo y en mi trabajo no me creen, en mi trabajo piensan que son chambres, que son habladurías y yo no me voy a seguir exponiendo. Entonces yo recuerdo que en el camino, porque del pueblo hasta la capital, pues hacíamos, ¿qué? 2 horas o a veces 2 horas y media por el tráfico. Entonces yo me acuerdo que comencé a hablarle a mi familia en el carro. Yo creo que sí, hasta lloré, incluso porque yo estaba, creo que cuando a uno le cae una amenaza así, ya uno siente que el mundo se le acaba y todo. Entonces yo comenzaba a llamar a mi familia y les decía, miren, fíjense que al llegar a mi trabajo yo voy a renunciar, ya no quiero regresar, me siento muy mal, pasó esto y esto y esto, me han amenazado y yo no me voy a exponer, ya no quiero regresar. Y bueno, así,
con mi familia y también comencé a contarle a mi jefa por mensaje, comencé a contarle a mis compañeros de trabajo también. Y me llamaban para preguntarme, ¿y qué te pasó? ¿Y cómo pasó? Y yo, bueno, les contaba todo lo que había pasado. Bueno, entonces en todo esto la persona que iba manejando se fijó de todo lo que yo iba hablando por teléfono, todo lo que yo le había contado. Entonces él me dice, mire, pero yo puedo hablar con su jefa también y le podemos contar todo lo que pasó porque yo lo oí. Y yo le decía, es que no me cree y que no sé qué. Y entonces en todo eso, en todo el camino, nosotros salimos ya algo tardecito, despuesito del mediodía, porque tuvimos que ordenar todo lo de la actividad, bueno, o sea, limpiar y todo eso, ¿verdad? Entonces, y más la reunión y todo esto que había pasado. Y yo me acuerdo que salía como a las 4 de la tarde del trabajo, entonces yo dije, no me lleve para el trabajo, me voy a quedar por aquí, bueno, y en algún lugar que me quedaba cerca de la casa. Yo estaba triste, estaba tan decepcionado, entonces el Señor me decía, yo puedo platicar con la jefa y le contamos todo lo que estaba pasando para ver si hace algo. Pero en el camino, como yo le había contado, mire, me amenazaron y bueno, no sé qué va a pasar porque yo todavía dije yo, tal vez mañana llevo la carta de renuncia o algo. Y recuerdo que me llamó mi jefa y me dijo, pero ¿cómo? En lugar de apoyarme, se puso a regañarme y me dijo, pero ¿cómo? ¿Cómo dejó que eso pasara? Usted no tiene por qué dejarse de esas personas. Usted tuvo que haberle respondido. ¿Qué les dijo? No se deje, que no sé qué, lo están intimidando y esas cosas ni existen. No creen esas cosas de la brujería y que no sé qué y que no sé cuándo. Y entonces yo, no sé, o sea, yo le dije, sí, fíjese que bueno, sería de pensarlo y creo que mañana o más tardecito, pues yo le voy a decir si voy a continuar haciendo el trabajo porque la verdad es que yo no me voy a exponer. Y recuerdo que, bueno, así yo me sentí re mal esa vez. Bueno, llegué a mi casa temprano, como a las 4 o 4:30 de la tarde. Y bueno, hablando bueno, no estaba mi familia, todos andaban trabajando, entonces yo me sentía tan mal, yo me recuerdo que esa vez, no sé, llegué, me acosté, me sentía tan mal, incluso probablemente lloré, yo soy algo así muy sensible, y entonces no hallaba qué hacer, y entonces yo dije, voy a escribir una carta de renuncia y la voy a presentar el día de mañana porque no me voy a exponer, yo no voy a regresar a este pueblo y así. Y recuerdo que bueno, mi familia me dijo, ay, está bien, renunciar, no vayas. O sea, ¿quién va a querer ir a un lugar donde te han amenazado para que no regreses? Entonces me apoyaron y recuerdo que en la noche, esa noche, mi jefa me llamó y ya un poquito más tranquila, ya no en tono de regaño, y me dijo, "Em, entonces, si usted cree en todo eso que le dijeron que le van a hacer, ¿por qué no toma acciones?", me dice, y hace algo en contra de ellos o se comienza a hacer unos baños. Y de hecho ahí me recomendó algunas cositas que yo podía hacer. Y bueno, entonces yo dije, bueno, no, está bien. Y bueno, la cosa es que yo llevaba la carta de renuncia el siguiente día y pedí hablar con ella. Y entonces ella, bueno, era una persona muy ocupada porque tenía un cargo a nivel nacional. Entonces, y me dice, no, 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 fíjese que ya casi termina el proyecto, le faltan 2 meses nada más. Creo que estábamos como a finales de octubre, entonces solo faltaba noviembre y diciembre. Entonces me dijo, se va a quedar acá, ya no va a ir al pueblo, ya no va a ir, solo por lo imprescindible, me dijo, va a ir al pueblo, se va a quedar acá, va a trabajar otras cosas desde acá. Y bueno, me cambiaron y me pusieron a hacer otras cosas. Desde ahí sentí que, bueno, que no era muy útil y que de hecho ni me gustaba el trabajo de oficina. A mí no me gustaba, era la primera vez que lo hacíamos, pero bueno, yo dije, la opción que me ofrece es bastante buena, es bastante sensata. Y de ahí creo que fui al pueblo 1 o 2 veces más, nada más, con un gran temor, ¿verdad? Pero yo siempre disfracé ese temor con mucha seguridad y
me presentaba y decía como que no había pasado nada. Y entonces hasta saludaba a la persona que me había amenazado y le decía nos vemos cuando me despedía. No sé, era algo, una maldad también de parte mía para esta persona, como para provocarle de cierta forma, ¿vea? Y bueno, así estuvimos trabajando, vieron que ya no llegué. Pero para todo esto no acabó ahí, la maldad de esta persona siguió. Y es que en esa misma semana, esa misma semana, me parece que fue, o no sé si fue la siguiente, pero la cosa es que llegaron como un viernes, recuerdo bien, estas personas tuvieron la maldad de viajar desde el pueblo hasta la oficina de la jefa para ponerme en mal. Y entonces, para darle vuelta a la tortilla, como dicen, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que llegaron a decir? Recuerdo que llegaron a ponerme en mal y mi jefa me lo contó todo, ¿verdad? Me dijo, mire Héctor, han venido a decir que usted llega al pueblo a maltratar a las señoras y que si usted sigue asistiendo al pueblo, nos van a poner una denuncia. Y yo, o sea, y sinceramente yo al escuchar esas palabras sentía otra vez, como que otra vez el mundo se me estaba viniendo abajo, porque yo veía y uno siente a veces, ¿verdad? Que no sé, siente lo que probablemente siente la otra persona. Entonces yo sentí que mi jefa, porque ahí habían llegado 3 personas a ponerme en mal, que mi jefa les había creído a ellos. Y yo sí sentí, o sea, sentí como que, que ellos habían llegado a hacer bien el trabajo y que ella ya creía. Entonces es como que, no sé, comencé a sentir de cierta forma un alejamiento. No sé, me sentía incómodo ya en el trabajo esos últimos meses. Sentía, no sé, una incomodidad terrible, porque yo sentía que mi jefa creía que yo era el maltratador, cuando yo todo el año había pasado diciéndoles que estas personas eran las que estaban maltratando a las abuelas. Pero algo chistoso es que ahora estas abuelas que supuestamente yo maltrataba y por las que me iban hasta denunciar o iban a denunciar al trabajo, em, son las que nos están apoyando. Entonces ahí vine a cerrar la boca tanto de las personas que fueron a hablar y también de mi jefa, porque eso sí, tengo como ese reclamo contra ella. Agradezco por la oportunidad que me dieron, obviamente, pero al mismo tiempo logramos con el tiempo callar a estas personas. Pero ahí todavía no acaba porque el efecto de la amenaza no había comenzado a realizarse. Bueno, entonces terminamos ese año, yo recuerdo que terminé, bueno, terminamos todo, las veces que fui al pueblo pues así fueron tranquilas, o sea, ya no iba de lleno, sino que solo iba y regresaba a hacer así cositas nada más pequeñas, y bueno, así estuvimos, terminamos ese año. Y resulta que a mis compañeros el siguiente año les llaman, a mí no. Entonces yo ahí dije, en efecto, lo que decía mi jefa lo que le dijeron a mi jefa, lo creyó. Y ahora entonces, según para ella, yo soy un maltratador de ancianitas, de viejitas, de las Nancy. Entonces, yo me quedé con esa espinita porque yo decía, no es justo, no es justo. Yo pasé denunciando todo el año que estas personas eran maltratadoras, eran abusadoras. Y resulta que al final, al que supuestamente dicen que maltrata a las abuelas soy yo. Y bueno, entonces yo comencé a contarle todo eso a las abuelas y les decía, miren, fíjense que ya no voy a venir por esto y esto y esto. Y yo sabía que el último día que yo llegué al pueblo y que sabía que ya no iba a regresar, yo dije, o sea, ya es una despedida definitiva de ellas, ya no voy a regresar, ya después por mi cuenta va a ser muy difícil, está muy lejos. Y bueno, entonces recuerdo que nos despedimos, yo les conté, yo les dije, fíjense que han dicho que yo las venía a maltratar, que yo las venía a tratar mal. em,
y pues que si yo seguía viniendo hasta me iban a denunciar porque yo era el que llegaba a maltratarlas. Y entonces todas ellas me decían, no Héctor, pero es que usted no es así, si usted quiere que nosotros hablemos y que no sé qué y que no sé cuándo, nosotros les decimos y lo defendemos porque usted ha sido una buena persona. Ellas valoraban todo lo que yo había hecho por ellas, las veces que yo había intentado que personas del trabajo les escucharan, yo transmitir todas las denuncias que ellas estaban haciendo. Entonces, ellas valoraron todo eso y por eso es que prácticamente nos llevamos tan bien ahora, porque de cierta forma yo les defendí durante todo el año, casi todo el año, y denuncié todo lo que estaba pasando. Y entonces en forma como de agradecimiento o algo así, formamos una amistad con todas ellas. Y entonces yo ya posteriormente comencé a trabajar todo el proyecto personal de Timumachtigan Nahuatl, ya solito, o sea, solo, ¿verdad? Sin intermediarios, sin nada. Era mi trabajo de mí con ellas. Para el canal y la página ya no necesitábamos de un intermediario, que era anteriormente mi trabajo. Y bueno, entonces yo me sentí mal, terminó el proyecto, ya no me volvieron a llamar el siguiente año. El siguiente año me quedé desempleado, por 4 meses estuve sin trabajo. Para todo esto, desde el mes de diciembre, yo comencé a tener muchos problemas con mi garganta. Era extraño, extraño, extraño. Se supone que que me había dado una bronquitis o algo. Yo me acuerdo que pasaba con mucha tos, me costaba hablar y ahí comenzaron los problemas de salud. Y entonces yo al principio no quería creer en eso porque yo dije, pasó noviembre bien, pasó prácticamente estaba pasando diciembre y no me había pasado nada. Y yo dije, como en efecto ya no seguí llegando a la comunidad, pues ya me libré, dije yo, ya me salvé. Pero entre más se acercaba el fin de año, más enfermo me ponía yo. Entonces recuerdo que habían días que comenzaba y me quedaba así sin poder hablar. De un día para otro amanecía, digamos, hablando bien. En la tarde ya no podía hablar y nada, se me iba la voz así completamente. Y entonces comencé con muchos doctores. Eso comenzó en diciembre. Yo seguí en enero, seguí en febrero, seguí en marzo, seguí en abril consultando médicos y los problemas de salud comenzaron a aumentar más. Entonces comencé con esto de que se me iba la voz, se me cerraba la garganta y no podía hablar de un momento a otro. Me silenciaba, me callaba, me quedaba como mudo y al día siguiente ya estaba bien, como si nada, y de ahí otro día otra vez sin poder hablar, a veces pasaba 2 o 3 días sin poder hablar y entonces comencé, los médicos al principio me dijeron, ay no, puede ser reflujo, me traté eso y después otro, ay no, es que fíjese que se le complicó una pulmonía que probablemente haya tenido y necesita no sé cuántos meses de antibiótico y antialérgicos. Me sometí a todos esos tratamientos y nada me caía bien. Y para todo esto, digamos como en enero más o menos, a finales de febrero, bueno, tenía que cambiar los lentes y fui a hacerme los exámenes y entonces la doctora, a veces, bueno, no me fijo tanto en apariencia o tal vez no me quedaba viendo tanto en, en el espejo en esos días porque estaba más preocupado porque estaba sin trabajo y entonces la persona que me estaba haciendo el examen de la vista me dice, ¿tiene algún problema? ¿Padece de alguna enfermedad? Y yo le digo, no, no que yo sepa, porque solo me estaba afectando lo de la garganta, ¿verdad? Y entonces me dice, es que fíjese que se le están cayendo las pestañas, casi no tiene pestañas y veo que las cejas también, me dice. Entonces, para todo esto, yo le comencé a comentar a la doctora y le digo, fíjese que desde hace, bueno, unos meses estoy con estos y estos problemas. Y me dijo, ¿y por qué no se ha chequeado la tiroides? Porque
por la tiroides también las personas pierden la voz, me dice. Por la tiroides las personas comienzan a tener pérdida de cabello y todo eso. Entonces yo dije, bueno, vamos a ir a chequearlo. Me fui a hacer el primer examen de la tiroides y salió bien. Entonces los doctores no entendían entonces qué es lo que me estaba pasando. Y para todo eso viene otro síntoma malo, y es que se me comienza a caer el pelo de esta parte de acá. Y ahí digamos que sí ya me comencé a preocupar muchísimo porque se me iba la voz, se me estaban cayendo las pestañas, se me estaban cayendo las cejas y se me comenzó a caer el pelo. Yo me preocupé tanto porque yo decía, hasta cáncer puedo tener, no sé qué es lo que esté teniendo, porque no me encontraban nada. Entonces, bueno, con los meses me recomendaron que me volviera a hacer el examen de tiroides porque probablemente aquel estaba mal. Y todos los exámenes salían bien, me hacían exámenes de pulmones, muchos exámenes del estómago porque pensaban que era reflujo y todo eso, y no encontraban absolutamente nada. Entonces cuando al final un doctor, fui con un dermatólogo también para ver el problema de la caída del pelo, no se me detenía, se me iba cayendo más y más y el espacio era más grande y nunca había tenido yo problemas de calvicie, ni los tengo ahora. Entonces fui con otro dermatólogo porque yo decía, no, es que aquella no me está atendiendo bien, voy a ir con otra doctora y terminé con un doctor y entonces él me dice, no, es que no tenés nada, probablemente sea el estrés y que no sé qué. Y yo, ¿cuál estrés? Si estoy desempleado, estoy en mi casa, estoy pues sin hacer mayor cosa. Entonces, ahí comencé a preocuparme y comencé a decir, no, esto es brujería, dije yo. La persona cumplió con su promesa y pues me está afectando. Y entonces a partir de ahí yo dije, no me voy a dejar. Y entonces yo en el pueblo conocí a algunas abuelas que saben de estas cosas. Y entonces comencé a preguntarles y comencé a decirles, miren, como ya saben esto y esto está pasándome pues necesito ayuda, ¿qué me recomiendan? Y me comenzaron a recomendar varias cositas que hice. Y de hecho, algunas cositas todavía las sigo haciendo porque yo creo que de un episodio así o de un problema así uno nunca se recupera totalmente. Y bueno, comencé a hacer algunas cositas que tenía que poner, algunas cositas que tenía que hacer otras cosas. Las hacía, pero no miraba yo la mejoría. Entonces yo dije, no, acá tengo que tomar medidas extremas. Y entonces busqué a alguien de Izalco, el famoso brujo de Izalco. Y entonces fui con esta persona para hacerme una limpia y yo le dije, bueno, le conté todo lo que había pasado, le dije quién había sido la persona que me había amenazado y me dijo, no te preocupes, esa persona no puede. La próxima vez que le mires, decile mi nombre y vas a ver que hasta cómo va a saltar. No te preocupes, que vas a estar bien. Y no me lo van a creer, pero ese día, esa mañana, fue como al mediodía, me hicieron una limpia y yo me regresé a la casa, me dejaron unos baños y unas cositas que tenía que cargar. Y desde esa vez yo regresé a mi casa y me sentía bien, ya me comencé a sentir bien. Comenzó como a los 3 meses, que fue más o menos lo que tardó en crecer otra vez el pelo. Yo ya estaba bien del todo. Mi pelo volvió a crecer del todo. Ya no, mi voz ya no se me iba. Entonces, todo prácticamente, mis pestañas, mis cejas volvieron a crecer. Entonces todos mis problemas de salud se fueron así por una limpia que me hicieron. Entonces yo dije, ¿de verdad que me habían trabajado? Y probablemente si yo no me hubiera dejado, si yo me hubiera dejado, hasta ni la estaría contando ahora. O probablemente porque como vieron que dejé de ir, pues no me hicieron algo tan fuerte también. Eso hay que reconocerle. Y así, pero yo recuerdo que
vivía atormentado. De hecho, yo recibía llamadas el siguiente año de esa persona, llamadas que obviamente nunca contesté, ¿verdad? Pero, o sea, yo decía, qué gusto, qué placer está sintiendo esta persona de molestarme, de atormentarme. O sea, ¿qué ganará? ¿Qué ganará? Y de hecho, las abuelas me contaban, porque yo siempre mantuve comunicación con ellas y me decían, Héctor, habla pestes de usted cuando vienen visitas o cuando viene gente de otra parte. A usted lo pone re mal y dice un montón de cosas que nosotros sabemos que son mentiras. Y bueno, y así fuimos recuperándonos poco a poco. Esto pasó en el 2018. Las llamadas y la intimidación seguían en el 2019. Y bueno, así fue pasando el año. En el 2019 comenzamos el canal, comenzamos el proyecto y bueno, tuvimos ahí apoyo de las abuelas. Yo iba directamente a sus casas sin ningún problema porque ya no tenía que encontrarme con estas personas nefastas. Y bueno, la cosa es que grabamos en el 2019 y en pandemia, que todos estábamos encerrados, resulta que las abuelas me comenzaron a preguntar, Héctor, fíjese que la misma persona que había estado molestándome, yo me imagino que esta persona es de esas así como que va caminando tranquilamente por las calles y se acuerda de mí y me agarra un odio y se le ha de arruinar el día, no sé, porque quizás es la única persona, yo, que he tenido el valor de denunciar lo que esta sinvergüenza hacía. Y entonces, recuerdo que en ese año, en el 2020, en plena pandemia, las abuelas me comenzaron a llamar y me decían, Héctor, fíjese que nos está diciendo esta persona que con los videos que hemos hecho con usted, usted está ganando un montón de dinero y está haciendo no sé qué y no sé cuándo. Y entonces ahí sí me molesté muchísimo porque no era una abuela, sino que a todas dicen que las reunían y les decían, no apoyen a Héctor, ya no le graben videos y que no sé qué, y que hasta las amenazaban con su trabajo y con todo eso, ¿vea? Entonces vinieron y bueno, en el 2020, entonces vine yo y me cansé y le llamé por teléfono y le dije, mire, esta llamada la estoy grabando y yo solo le estoy diciendo que quiero que me deje en paz. Yo estoy lejos porque para ese entonces ya no estaba viviendo en El Salvador. Yo estoy lejos de allá. Yo ya ni les molesté, ya ni llegué al pueblo, ya ni llegué a donde ustedes están. Entonces yo necesito que por favor usted me deje en paz, deje de estarme molestando y deje de estarle lavando la cabeza a las abuelas porque hemos estado trabajando muy bien con ellas. Y si a usted se le ocurre decir algo que yo no he dicho, el que la va a ir a denunciar ahora soy yo, le dije yo. Esta llamada la estoy grabando y créame que si a usted se le ocurre volver a decir, aunque sea mi nombre, le dije yo, la que se va a arrepentir va a ser usted, porque yo estoy acá grabando esta llamada y tengo familiares que son abogados y que van a irse con todo contra usted por todo lo que me ha hecho, le dije yo. Y pues a partir de ahí yo me recuerdo que le corté, no le di chance. Me recuerdo que me dijo, no, yo no he dicho nada y que no sé qué. Y fue la primera y última vez que le hablé así fuerte a una mujer por teléfono o sea, fue algo terrible. Yo sentí que me había exaltado. Yo me acuerdo que mi voz temblaba, pero hablaba con una cólera, con una ira, porque era tanto lo que yo había pasado. Perdí mi trabajo, estuve con problemas de salud, estuve desempleado, me pasaron muchísimas cosas malas en ese entonces por esta persona. Entonces yo dije, no es justo que siga ensuciando mi nombre. Entonces a partir de ahí, a partir de la pandemia, yo ya no volví a escuchar nada. Y entonces yo cuando hablaba con las abuelas y les decía, miren, yo tengo una grabación donde les estoy diciendo todo esto a esta persona. Y me avisan por favor y díganle ustedes, les decía yo, que otra vez que vuelva a hablar de mí, que ustedes me van a avisar y que yo la voy a llegar a denunciar. Entonces a partir de ahí esa fue la manera en la que me la quité de encima. Probablemente le dé dolores de cabeza todavía porque fui un dolor de cabeza realmente para esta persona y ella para mí también, ¿verdad? Y bueno, esa es la vez que digamos, me deshice totalmente de esta persona.
Y para todo esto también quiero decirles que mi jefa también fue despedida el siguiente año. Una de las abuelas también que me ayudó fue despedida el siguiente año. Y otra persona que no era nahuablante, pero que trabajaba en el lugar, que nos apoyó también, también fue despedida. Entonces, yo realmente ahí fue donde conocí el mal en persona, digamos así. Ahora yo al diablo no lo veo como hombre, lo veo como mujer. Y conocí de verdad y creo fielmente en que esas cosas existen, porque es increíble que echaron a mi jefa, echaron a la testigo principal, digámoslo así, y echaron a una persona que nos apoyaba. Entonces yo dije, no puede ser. ¿Cómo es que limpió todo su camino para seguir haciendo sus sinvergüenzadas? Y bueno, así es como yo me di cuenta que de verdad que así como existe el mal, existe el bien. Y a partir de ahí, pues yo comencé a aprender unas cositas, yo les preguntaba a las abuelas y es importante saber protegerse, saber defenderse de todas estas cosas negativas que a veces nos quieren hacer. Esas cosas existen, tomen baños de limpieza, usen algunos amuletos. Yo los uso hasta el día de hoy. Sigo haciéndome un par de cositas o de rituales que me enseñaron también las abuelas. Eso es muy, 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 muy importante. Creer, no dejar de creer. Incluso yo me recuerdo que dentro de las limpiezas que hacía en la casa, una vez tomé una foto y había una señora sentada en la cama, se formó con el humo. Entonces era terrible, era algo que de verdad a mí me atormentó muchísimo. Mis nervios se pusieron mal. Caí en depresión porque no tenía trabajo, mi salud estaba muy mal, pues entonces todo eso a mí me afectaba, me afectó muchísimo por muchos meses y pues ahí estamos. Además, ahora, años después, 5 años después, podemos decir que le callamos la boca tanto a esta persona como incluso a mi jefa que me dejó de creer. Em, bueno, también ese es el rol de los jefes, ¿verdad? Como no meterse tanto probablemente, ser muy fríos y bueno, entonces, pero ahora que ven que las abuelas están trabajando conmigo, han de decir y han de morderse la lengua y han de decir, me equivoqué con Héctor, pensamos mal de Héctor y pues todo era como él lo decía. Para actualizarles, esta persona ya no está en el pueblo, menos mal, gracias a Dios. Con el tiempo me parece que probablemente descubrieron todo lo que estaba pasando. Pero fue una lucha muy grande que llevamos para que esto llegara a pasar. Y así fue como, bueno, nos hermanamos, nos hicimos amigos de todas las abuelas en el pueblo. De esa manera fue que nos ganamos su confianza, su cariño, porque creo que fue la primera vez que alguien de afuera llegó y las defendía. Y bueno, ellas también, hubo un tiempo en el que también me defendieron, ¿verdad? Muchas me aconsejaron y me dijeron, mire, haga esto para protegerse. Y sí, o sea, ellas también tenían miedo y me decían, no, Héctor, bueno, las que no creían, vamos a orar por usted, porque eran cristianas. O otras me decían, no, Héctor, no se deje, haga esto, esto y esto y esto, y después me cuenta. Y yo lo hacía al pie de la letra todo lo que me decían para estar bien conmigo mismo y con mi salud. Bueno, entonces esa ha sido la historia, creo que salió un poquito larga. Si tienen alguna duda o si quisiera que siguiéramos contando este tipo de problemas, que de hecho hemos dicho que no ha sido la única amenaza que recibimos, pueden dejarlo ahí en los comentarios y tal vez poco a poco vamos contando ciertas cositas que nos han ocurrido por estar trabajando en este tema. Así que espero que les haya gustado el video y que no se hayan aburrido y nos vemos en la próxima. Niagua.